Bien, seguimos con más de Futboleros. Hoy lunes 17 de diciembre. Recuerden, tenemos un programa lleno de los emparejamientos, no solo en la Liga de Campeones con los octavos de final, también la Europa League, los 16avos. Y en este instante, mientras conversamos con ustedes, los equipos venezolanos, tanto de Copa Sudamericana como Copa Libertadores, están conociendo sus rivales en las ediciones de ambos torneos de nuestro continente para el año 2019. Pero ahora vamos a entrar de lleno en materia con el viejo continente, con Europa. Hoy, temprano en la mañana hora de nuestro país, se realizó el sorteo de los octavos de final de la Champions y también de los 16avos de la Europa League. Vamos a empezar con la Liga de Campeones. Aquí tienen entonces los enfrentamientos. Hay algunos partidos muy interesantes. Iniciamos con el Schalke 04 de Alemania, que no tiene una muy buena realidad en el fútbol local, marcha en la 13ª posición. Estará iniciando esta llave como local ante el Manchester City. Esto será el 20 de febrero. Ese mismo día jugará entonces el Atlético de Madrid contra la Juventus. Le salió muy caro al equipo del Cholo Simeone empatar en esa última jornada 0-0 contra el Brujas, porque con la victoria del Borussia Dortmund, que también estaba en el mismo grupo ante el Mónaco, le sirvió a los alemanes para pasar como primeros. Y de esta manera entonces, en el emparejamiento del sorteo, al Atlético de Madrid le tocó uno de los equipos que más en forma está en toda Europa. Hablamos por supuesto de la Juventus, de Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Mario Mandzukic y compañía. En otros emparejamientos interesantes, el Olympique de Lyon, que marcha en la tercera posición del fútbol francés, a bastantes puntos del Paris Saint-Germain, que tiene el liderato sin problemas, se enfrentará a un Barcelona que recuperó este fin de semana el liderato de la Liga. De todas formas, la realidad actual de muchos de estos equipos en Europa no va a determinar cuál va a ser el resultado para inferir a los equipos que pasarán a los cuartos de final, porque todavía faltan un par de meses para que estos partidos se disputen. Así que el Olympique de Lyon, como segundo de grupo, se estará enfrentando al Fútbol Club Barcelona. La Roma, que avanzó de segundo en el grupo, que también estaba el Real Madrid y el Victoria Pilsen, por ejemplo, el equipo de la República Checa, se estará enfrentando entonces al Porto de Portugal. Victoria Pilsen, por cierto, a la Europa League quedó fuera el CSKA de Moscú, que en la sexta y última fecha de la fase de grupos goleó al Real Madrid en casa 0-3 y le endosó al equipo merengue la peor derrota de su historia en la Champions como local. La Roma contra el Porto de Iker Casillas, el equipo portugués también es primero en su torneo doméstico. El Manchester United, que está en horas bajas de hace alrededor de un mes, está a 19 puntos del liderato del Liverpool, quiero decir, que también lo tuvo este fin de semana. Está entonces enfrentándose al Paris Saint-Germain, duelo de titanes. Allí José Mourinho jugará contra Tuchel allí en el partido táctico, y dos plantillas muy interesantes intentarán avanzar a la ronda de cuartos de final. Como les contábamos, el Borussia Dortmund, que había avanzado como primero de grupo, también tendrá una llave muy pareja ante el Tottenham inglés dirigido por el argentino Mauricio Pochettino. El Tottenham marcha tercero en la Premier League, ha tenido algunos partidos irregulares, no ha podido tener una consistencia de resultados, pero en los últimos tiempos también ha mostrado una muy buena cara el equipo inglés y se metió en la siguiente ronda, así que el ojo puesto también en una llave muy pareja. El Ajax de Ámsterdam, me atrevería a decir que es uno de los equipos sorpresa de esta temporada en la Liga de Campeones, estará recibiendo al Real Madrid. Recordarán ustedes ese Ajax campeón a finales de los 90 de la Liga de Campeones, dirigido por el holandés Louis van Gaal, y que tenía figuras muy jóvenes como las de Clarence Seedorf o el propio Patrick Kluivert, que a la postre sería jugador del Barcelona. Ajax Real Madrid entonces, y cerramos con una de las llaves más interesantes, otro duelo de titanes, muy similar al Atlético Juventus o al Manchester United Paris Saint-Germain. El Liverpool, actual líder de la Premier League inglesa, jugará contra el Bayern de Múnich, que marcha tercero en la Bundesliga, 9 puntos del Borussia Dortmund, pero sigue siendo el Bayern, sigue siendo un equipo de mucho peso histórico en el continente y sin duda alguna nos regalarán un partido apasionante. Recuerden, estos emparejamientos no podían ser de equipos del mismo país ni que hubiesen compartido grupo en la fase anterior. Así que así quedaron los partidos de los octavos de final, y en cuartos de final se volverá a hacer sorteo. Se jugarán a finales de febrero la ida y a mediados de marzo los partidos de vuelta. Pasamos ahora a los 16avos de final de la Europa League, que más allá de tener su fase de grupos, también incorpora e incluye a los equipos que quedaron en la tercera posición de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Y ya los tenemos en pantalla. El Victoria Pilsen de la República Checa jugará contra el Dinamo Zagreb de Croacia. El Brujas de Bélgica, tercero en su grupo de la Champions, jugará contra el Red Bull Salzburgo de Austria. El Rapid de Viena, también austriaco, jugará ante el Inter de Milán, que quedó tercero en el grupo que compartía con el Barcelona, con el Tottenham y con el PSV Eindhoven
de Holanda. El Slavia Praga de la República Checa jugará ante el Genk belga. El Krasnodar ruso lo hará ante el Bayer Leverkusen de Alemania. El Napoli, que quedó eliminado en el grupo de la muerte a pesar de haber llegado a la última jornada como líder de ese grupo. El equipo de Carlo Ancelotti se estará enfrentando entonces al Zurich suizo. El Malmo de Suecia jugará contra el Chelsea, uno de los equipos candidatos a llevarse la Europa League este año. El Shakhtar Donetsk de Ucrania jugará contra el Frankfurt alemán. Seguimos adelante, esta es una llave bastante interesante. El Celtic de Glasgow jugará contra el Valencia, eliminado en un grupo que compartía con el Manchester United y también con la Juventus. El Rennes de Francia jugará ante el Betis, que el equipo de Quique Setién ha sido famoso esta temporada por practicar un fútbol muy vistoso y hasta ahora le ha rendido muchos créditos porque está en los 16avos de final de la Europa League y también ocupa la quinta posición en la Liga Española. El Olympiacos de Grecia jugará ante el Dinamo de Kiev de Ucrania. La Lazio de Italia, en una llave también muy pareja, jugará contra el Sevilla, que está peleando la punta de la Liga Española con el Barcelona. El Fenerbahce turco lo hará ante el Zenit de Rusia. El Sporting de Portugal, en una llave también bien bonita, ante el Villarreal de España. El Bate Borisov de Bielorrusia jugará contra el Arsenal. Y finalmente, el Galatasaray turco lo hará ante el Benfica. Como les decimos, estas llaves se jugarán a partir de febrero del año 2019 y por ende la realidad actual de los equipos nos sirve para determinar o al menos inferir cuáles pueden ser los candidatos a avanzar de ronda. Pero aprovechamos entonces también la coyuntura para actualizar y repasar qué pasó este fin de semana en las principales ligas europeas. Iniciamos entonces con el fútbol español. Como les hemos contado ya a lo largo de nuestro programa, el Barcelona este fin de semana recuperó el liderato de la Liga Española gracias a vencer 5-0 al Levante con un hat-trick de Leo Messi. El Atlético de Madrid también vino de atrás y le remontó 3-2 al Valladolid en el partido 300 del francés Antoine Griezmann en el fútbol español. El Real Madrid, por su parte, ganó por la mínima en su casa contra el Rayo Vallecano. Sevilla hizo lo mismo y sigue de cerca en la pelea por la punta del fútbol español. Finalmente, el Betis derrotó a domicilio al Español, cuarta derrota consecutiva para el equipo catalán y lucha también por puestos de Champions, como ya les contamos. Ven en pantalla entonces parte de las imágenes del partido del Real Madrid. El Real Betis está en la quinta posición y en los 16avos de final de la Europa League, así que podría ser sin duda algunas el equipo revelación de este año en la Liga Española. Vamos a ver entonces la tabla de posiciones. Veían allí la victoria cómoda del Betis, que la terminó finiquitando en los últimos minutos del segundo tiempo. Ven allí también parte del hat-trick de Lionel Messi, que ya suma 14 esta temporada y es el goleador de la Liga Española. Tienen en pantalla entonces la tabla de posiciones. Tras 16 jornadas disputadas, el Barcelona es líder con 34 puntos. El Sevilla es segundo a 3 unidades con 31, los mismos puntos que el Atlético de Madrid. También el Real Madrid ahora está en la cuarta posición con 29, recuerden, todos con 16 partidos, y el Betis está allí de quinto con 25. El Getafe, un equipo que acaba de volver de la segunda división a pesar de haberse asentado en primera en este siglo XXI, tiene 24 unidades, al igual que el Deportivo Alavés, que hace algunas jornadas estaba más arriba en la tabla, pero el equipo vasco, lamentablemente para ellos, se ha ido desinflando. Nos vamos ahora a la parte baja para analizar cómo están los puestos de descensos. Ya lo van a tener en sus pantallas, allí lo ven, el Real Valladolid, equipo también recién ascendido en la 12ª posición con 20 puntos, y en el fondo está el Huesca, un equipo en el que segunda división militaba el venezolano Alex González. Lamentablemente para él fue traspasado y no pudo mantenerse en el Huesca para jugar partidos de primera división. El Rayo Vallecano, que acaba de perder con el Real Madrid, es penúltimo con apenas 10 puntos, un poco más separado del Athletic Club de Bilbao. Sorprende ver al Athletic de Bilbao con la plantilla que tiene en la 18ª posición, apenas 14 puntos en 15 partidos disputados, y fue despedido hace algunos días el entrenador argentino Eduardo Berizzo. El Villarreal también, que ha tenido una temporada muy irregular, tiene 15 puntos en la 17ª posición. Cerramos el capítulo de la Liga Española y pasamos ahora a la Premier League inglesa. Victorias del Liverpool ante el Manchester United y del Manchester City también ante el Everton mantienen todo igual en el fútbol inglés, y el Liverpool es el nuevo líder entonces del balompié del Reino Unido. En el derbi de Inglaterra entonces, como les contamos, el Liverpool derrotó a los Diablos Rojos del Manchester United y vuelve a comandar la tabla de posiciones. Por su parte, el Manchester City volvió a la victoria tras ganarle 3-1 al Everton el pasado viernes. El Newcastle United, con gol del venezolano Salomón Rondón, superó de visita al Huddersfield 1-0 y se escapa de los puestos de descenso. Y cerramos con el Arsenal, que no pudo voltear el resultado y perdió en su visita en casa del Southampton y perdió por ende el invicto en esta Premier League, el equipo de Emery,
que ante la salida de Arsène Wenger tenía un gran reto por delante, pero hasta ahora ha cumplido y con creces. Vamos a repasar la tabla de posiciones cuando veían también allí el gol de José Salomón Rondón. Ha sabido ganarse la confianza de Rafa Benítez en el Newcastle y el delantero venezolano empieza a ser determinante para que las urracas se salven de los puestos de descenso. Ven entonces en pantalla la tabla de posiciones, ya la vamos a tener allí. El Liverpool es líder por apenas un punto de ventaja del Manchester City. También tienen allí bastante cerca al Tottenham inglés, el Arsenal está en la pelea, también el Chelsea y el Manchester United, como les habíamos comentado al inicio de nuestro programa, está en la sexta posición a 19 puntos del liderato. En la era Premier League, primera vez en la historia que el Manchester United está a tantos puntos de distancia del primero. Desde que entonces estamos en este nuevo formato del fútbol inglés. Es preocupante este dato, sobre todo porque ya viene mucho desgaste entre la plantilla y el entrenador José Mourinho, y parece que los días de Mourinho al frente del Manchester United están contados. Ven allí en pantalla 26 puntos, 45 tiene el líder, el Liverpool, que hasta ahora no ha perdido en 17 partidos disputados, 14 ganados y 3 empatados para los dirigidos por Jürgen Klopp. Pasamos ahora a la parte baja de la tabla en el fútbol inglés. Allí lo tienen el Fulham de Claudio Ranieri, que asumió las riendas del equipo hace pocos partidos, tiene 9 unidades, es el último. El Huddersfield, que sufrió ahora los embates de José Salomón Rondón, que anotó el único gol del partido, está 19º, 10 puntos para ellos apenas. El Burnley, que fue la revelación en la temporada pasada, ahora está en los puestos bajos de la tabla. Ven allí al Southampton, que acaba de conseguir una victoria muy importante, apenas la segunda de la temporada para ellos, ante el Arsenal 3-2, el Cardiff City, el Crystal Palace y el Newcastle, que respira gracias a esta victoria, ya suma 16 puntos en 17 partidos y ocupa la 14ª casilla de la Premier League inglesa, que al igual que la Liga Española está bastante reñida. De Inglaterra pasamos ahora a Italia, que el guión está un poco más claro porque la Juventus sigue dominando y mantiene incluso su invicto en la Serie A italiana. Este fin de semana le ganó 1-0 al Torino de Tomás Rincón con un gol de penal del astro portugués Cristiano Ronaldo, justamente que vemos allí en pantalla celebrando Cristiano Ronaldo, que desde que llegó al equipo italiano le costó un poco arrancar, pero una vez empezó a carburar ya se convirtió en uno de los goleadores de la Liga Italiana. Allí tienen parte de las jugadas polémicas también, cómo se ha aplicado el VAR en las principales ligas del fútbol europeo, algo que conversábamos en el bloque anterior con el periodista Alex Candal, y el único gol del partido porque Mauro Icardi anotaban allí a Lopalenka el 1-0 ante el Udinese del venezolano Darwin Machís. Aquí ven a Arkadiusz Milic al minuto 90, metió el único gol para que el Napoli le ganara 1-0 al Cagliari y de esta manera se mantuviese allí en la pelea siguiendo a la Juventus, porque el Napoli ocupa la siguiente posición. Estas son imágenes del partido que enfrentó al Genoa y a la Roma. La Roma en el Estadio Olímpico como local se pudo imponer 3-2, así que el equipo romanista no tiene un buen presente en la Serie italiana, está en la sexta posición a pesar de haber logrado su pase a los octavos de final de la Liga de Campeones. Vamos a ver entonces la tabla de posiciones en la Serie A. Como les comentábamos, y ya lo van a ver, la Juventus por ahora está bastante cómoda en el liderato con 8 puntos de ventaja, 46 unidades para ellos, 15 ganados y apenas uno empatado en 16 partidos. El Napoli está allí con 38 puntos y su victoria in extremis ante el Cagliari en condición de visitante. El Inter de Milán también, que le ganó al Udinese, con 32 puntos. El Milan cuarto con 26 unidades está allí tratando de recuperar ese buen rendimiento de otrora al que nos tenía acostumbrados cuando era la época de Andriy Shevchenko, también Clarence Seedorf, Kaká y entrenados por supuesto todos ellos por el maestro Carlo Ancelotti. La Lazio en la quinta posición y el Atalanta del Papu Gómez, que sigue rindiendo. El número 10 y capitán del equipo del Atalanta está allí entonces en la sexta casilla. Ven a la Roma, como les comentamos, bajó incluso a la séptima posición con 24 puntos, también los mismos que el Sassuolo, y se encuentra a 22 puntos de liderato de la Juventus. Vamos a la parte baja de la Liga Italiana porque hay partidos que analizar, hay enfrentamientos que fueron determinantes para entonces saber los puestos durante este fin de semana en la Serie A. El Chievo sigue sin reaccionar, no tiene victorias en 16 jornadas, ven allí entonces 7 empates y 9 derrotas, algo parecido a lo que le pasó al Benevento la temporada pasada, un equipo que ascendió a la primera división y ese mismo año volvió a la Serie B. El Chievo Verón entonces con apenas 4 puntos, está en el fondo de la tabla. El Frosinone, otro de los recién ascendidos, tiene 8 unidades en la 19ª posición y el Bologna tiene 11. Atención con el Udinese, allá se vive el venezolano Darwin Machís y hasta ahora está peligrando apenas 2 puntos por encima de los puestos de descenso. Ven allí al Genoa, al Spal, al Empoli, al Cagliari y al Parma, que ascendió durante 4 temporadas consecutivas de la Serie D a la Serie A para volver a estar en la primera división, un equipo que merece estar allí por su peso histórico y que de allí han salido figuras del balompié italiano
como por ejemplo nada más y nada menos que Gianluigi Buffon, que en su momento se convirtió en el guardameta más caro de la historia en su fichaje por el Juventus. Cerramos así este rápido repaso entonces de paneo por las ligas europeas. Nos toca hacer otra pausa en futboleros. Quédese con nosotros, ya venimos con más.